Manolo, ningún niño se va a quedar sin un juguete. Hemos conseguido los 6.000 juguetes. Un gran aplauso. ¡Bravo! Una semana ha pasado de la celebración del Telemaratón Solidario y aún seguimos emocionados. El telemaratón organizado por esta casa junto a bancos de alimentos volvió a recaudar alimentos para unas 40.000 personas en Canarias que viven en situación de pobreza severa en las islas. Además, se garantiza la alimentación para los próximos 3 meses. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy haremos un amplio repaso sobre lo que dio de sí ese día el Telemaratón Solidario. Además, no puede haber ningún alumno de primera ni de segunda. Es la denuncia que hacen padres y madres de alumnos con necesidades especiales, NEAE, que estos días han expresado su indignación en el Parlamento de Canarias. Una madre tenga que esperar en el entorno del centro escolar para acudir al centro en ayuda de su hijo, de que un alumno no pueda ir a un baño porque un centro calificado como preferente motórico no disponga de él, de que muchas madres tengan que renunciar a sus empleos porque ninguna empresa se puede permitir tener un trabajador que tenga que ausentarse en cualquier momento del día. Esos, entre otras cosas, no son deseos. Además, atentos a la alerta que lanza la Fiscalía ante el aumento de lo que llaman las ciberviolencias machistas en Canarias, sobre todo entre la población más joven. Señala la Fiscalía que los delitos de acoso, amenazas, coacciones o incluso el quebrantamiento de condenas a través de las redes sociales, que permiten incluso amparar el anonimato del autor, ha dificultado la instrucción que exige en este caso una investigación tecnológica. Y ojo a estas imágenes que acaba de hacer pública la policía local de Telde. Imágenes que han capturado su dron, el dron de la policía local, y que muestra diferentes infracciones de vehículos cuando los conductores detectan un control policial. Esas infracciones ya han sido denunciadas por los propios agentes teldenses. Bueno, y una cosa más en portada. Estamos a tan solo 3 días de o hacernos millonarios o de tener una salud de hierro. Este año se estima que la gente, los canarios, gastaremos unos 62 euros de media en lotería navideña. ¿Qué van a hacer si consiguen esa lotería? Eso está por ver. Hay tantos huecos que tapar. Mi niña. Porque somos muchas. Yo quiera que el año pasado lo pasamos hasta por un calvo, pero calvo nos quedamos nosotras. No hubo manera, no sacamos nada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Noticia, por cierto, que acabamos de conocer. El Lluís Serra Magén ha sido reelegido rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el 51,03% de los votos en segunda vuelta. Más cosas de Gran Canaria vamos a seguir hablando, concretamente de Galdar, porque el municipio realizaba su encendido navideño. Vamos a saludar al concejal de fiestas del Ayuntamiento de Galdar, Julio Mateo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de saludarle. Fue el pasado, mejor dicho, 29 de noviembre. Un año más y un éxito, incontestable, Julio. Pues sí, Galdar sigue consolidándose como la gran ciudad de la Navidad en la isla de Gran Canaria. Y un año más, pues no solo la iluminación navideña del día 29, sino también desde el día 11 tenemos toda la exposición de la Semana de las Flores, en la que cada año pues salen a la calle más de 10.000 flores y plantas de los viveros de la zona norte de la isla de Gran Canaria, donde hay una gran tradición de cultivo de la flor cortada y que además lleva 26 años celebrándose esta Semana de las Flores de forma consecutiva, y que en Navidad pues ya se ha hecho una cita totalmente ineludible en la isla de Gran Canaria. Toda esa decoración ambientada con la iluminación navideña y con toda la oferta cultural de más de 100 eventos que tenemos a lo largo del mes de diciembre, pues es el cóctel perfecto para tener ese ambiente navideño garantizado en nuestra ciudad. Sí, Semana de las Flores,
10.000 plantas, decía usted, composiciones artísticas por todo el casco histórico. Esta Semana de las Flores realmente va a estar hasta el próximo mes de enero, ¿no? Correcto, hasta el 3 de enero. Le llamamos Semana de las Flores porque es el nombre que tenía tradicionalmente, pero ya son casi 3 semanas las que dura esta Semana de las Flores, desde el día 11 de diciembre hasta el 3 de enero. Y efectivamente va a estar disponible para que todos los vecinos y visitantes de toda la isla de Gran Canaria y de toda Canarias que quieran venir a visitarnos pues puedan disfrutar y sacarse la foto, la postal más navideña, sin duda, en la Plaza de Santiago, en la calle Capitán Quesada de nuestra ciudad, y además ambientado con toda la ambientación navideña que tenemos en Navidad, porque ya justamente desde hoy hasta el próximo 5 de enero vamos a tener también el mercado navideño abierto en la calle Fernando Monarteme, junto al Templo de Santiago, con otros 10 puestitos que darán también pues, sus productos típicos de estas fechas navideñas. Y la pista de hielo, que lleva abierto también desde el día 29, se puede patinar sobre hielo en Galdar desde el día 29 de noviembre hasta también el próximo 6 de enero, Día de Reyes, en la que recibiremos también a los Reyes Magos y haremos la cabalgata con nuestra edición. Ese encendido navideño el pasado 29 de noviembre lo pudimos ver aquí también en Mírame Canarias. La verdad es que cada año con ese acto que ustedes realizan, Julio, es un éxito de público, como decía yo al comienzo, incontestable. ¿Les sigue sorprendiendo esa acogida año tras año de la gente? Pues sí, la verdad que trabajamos con mucha antelación. Cada año, desde el mes de enero, prácticamente termina una Navidad y empieza otra. Empezamos a trabajar en todo el diseño de toda la iluminación, no solo del casco de Galdar, que ahí estamos viendo ese plano aéreo con dron de lo bonito que se veía la calle Capitán Quesada toda encendida con ese efecto de luz de ese techo de casi 250 metros que tenemos en la calle Capitán Quesada. Y decía que trabajamos con muchísima antelación para hacer posible que el encendido sea un éxito y que cada año intentemos innovar y mejorar. Con lo cual la gente sabe que Galdar no se conforma con lo que hicimos el año anterior, sino que cada año vamos a intentar sorprender y mejorar, y este año pues la calle Capitán Quesada tiene ese movimiento de luz, casi vídeo, y además con música por primera vez, con un espectáculo musical cada media hora, con el villancico por excelencia, que este año está cumpliendo 30 años, que es el villancico canario Una sobre el mismo mar, y además por supuesto con el All I Want for Christmas de Mariah Carey, 2 villancicos que hacen ese movimiento de luz a lo largo de toda la calle principal y que hacen que vecinos y visitantes pues, puedan disfrutar de ese ambiente navideño en nuestra calle larga de Galdar. Sí, ese villancico por excelencia canario de Una sobre el mismo mar de Benito Cabrera, después de que hace unos años Benito Cabrera introdujera la parte de La Graciosa, porque La Graciosa ya es octava isla, ya por fin se ha grabado un videoclip con todas las islas de Canarias. Quiero recuperar un momento en el que usted mismo hablaba en ese encendido navideño del pasado 29 de noviembre y la verdad que daba una serie de datos que da hasta vértigo. Vamos a escucharlo. En toda Galdar tenemos más de 25 kilómetros de tiras LED, más de 25.000 metros de tiras LED repartidos también por todos los barrios de nuestro municipio, que se irán encendiendo progresivamente a partir de esta noche y durante todo el fin de semana, para que la semana que viene ya toda Galdar esté iluminada de Navidad. Solo en esta calle Capitán Quesada, fíjense los datos, 51.000 bombillas LED inteligentes que componen ese techo que vamos a ver ahora, el espectáculo de 210 metros de largo por 2 metros de ancho. Son en total 4,2 kilómetros solo en la calle larga de tiras LED. Concejal, no se puede decir que Galdar no vaya a estar o no esté ya iluminada, bien iluminada. Totalmente. Además, este año, como decía, ese techo de la calle principal es un LED inteligente, programable, que ha conllevado pues, todo un mapeo y que hace precisamente pues, un recorrido por las 8 islas, incluyendo también a la isla de La Graciosa, como tú bien decías, en esa nueva versión de 2020 del villancico Una sobre el mismo mar, que este año está cumpliendo 30 años de su primera versión y que queríamos rendirle también homenaje desde Galdar, incluyéndolo en ese espectáculo de iluminación. Pero digo bien porque al final la joya central del encendido y de toda la iluminación navideña es la calle principal, pero a mí me gusta poner en valor también que Galdar ilumina los 25 barrios del municipio, desde Juncalillo hasta cualquier barrio de la costa. Todos los vecinos de Galdar tienen algo de iluminación navideña en sus barrios. Hay un árbol en cada uno de los barrios, hay un fotocol junto a cada una de las ermitas e iglesias de cada uno de los barrios de nuestro municipio, y la intención del ayuntamiento pues, es diversificar, que lleguemos a toda la
los 64 kilómetros cuadrados que tiene el municipio y que al final cualquier vecino, viva donde viva, sienta el arrope de esa iluminación navideña y de esa magia navideña, que especialmente la centramos en aquellos barrios y en aquellas zonas de los barrios donde hay tejido comercial, donde hay determinados comercios que sabemos que son los que más utilizan estas fechas para determinadas promociones y para incentivar también el consumo y que al final la generación de economía que supone la campaña navideña pues funcione también. Por unos datos que avalan esa situación, porque empezábamos el mes de diciembre por primera vez en la historia en Galdar con menos de 2.000 parados, con unos datos de empleo que son menos de la mitad de los parados que teníamos en el año 2008-2012. Y esperamos ahora pues mejorar todavía más esa cifra a lo largo del mes de diciembre para empezar el año 2025 con cifras de datos económicos y de empleo pues históricos para el municipio de Galdar. Bueno, pues Galdar, como el resto de municipios de Canarias, en Galdar ya es Navidad. En Galdar desde el pasado 29 de noviembre que se encendían las luces y hasta los primeros días de enero con esos 25.000 metros de tiras LED. Hasta el 3 de enero puede estar con esas Semana de las Flores, que realmente, como usted decía, es el nombre que se le viene dando desde hace unos años, pero hasta el 3 de enero incluso y con ese mercado navideño. Julio, como creo que no vamos a volver a hablar, ni vernos, ni hacerle una entrevista de aquí al año que viene, que le deseo una feliz fiesta. Igualmente, feliz Navidad a ustedes, a todo el equipo y a todos los televidentes de Mírame Televisión. Un abrazo, gracias Julio. Buenas noches, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Galdar. Vamos a seguir porque de Gran Canaria a La Palma el Cabildo Insular acaba de autorizar la vuelta a 10 nuevas viviendas de Puerto Naos y culmina el reparto también de medidores de gases a los barrios costeros de los llanos que lo habían solicitado. El comité asesor da el visto bueno así hace unos días, siguiendo los pasos para avanzar en recuperar la normalidad, así como también en instalaciones hoteleras, comercios que también son clave y que ya se suman a la cantidad de 14 instalaciones en funcionamiento. Más cosas. Canarias ha registrado un noviembre extremadamente cálido al alcanzar una temperatura media de 20,1 grados. Se trata de una anomalía térmica de 2,3 grados más cálido que en el noviembre del año 1961. Son datos que ha avanzado estos días la Agencia Estatal de Meteorología en su informe climatológico. Lo cierto es que el informe señala 2 potentes episodios cálidos que ocuparon la mayor parte del mes, alcanzando en los días de máximos ascenso temperaturas medias de entre 5 y 6 grados por encima del valor medio. Y una cifra, 11.600 millones de euros es el importe de las cuentas del próximo año en Canarias. Los presupuestos de la comunidad autónoma salían adelante este pasado martes en el Parlamento de Canarias, después de haber hecho un recorrido parlamentario sin obstáculos ninguno y haberse rechazado todas las enmiendas de la oposición. Estos presupuestos, dice el Gobierno de Canarias, supone un 3% más que las cuentas del pasado año. Y hoy vamos a analizar con la presidenta del Observatorio Canario de Derechos Sociales, Emma Colau. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estas cuentas, porque ustedes el mismo día que aprobaban, el martes 17, el mismo día que aprobaba el Parlamento, pues sobre las 7:30 de la tarde aproximadamente, las cuentas del próximo año, ustedes esa mañana daban un desayuno informativo con los medios, bueno, analizaban esas cuentas, 11.678 millones de euros, y dicen ustedes que incumplen los derechos fundamentales de la ciudadanía. ¿Cómo lo está incumpliendo o cómo los incumple, Emma? Primero hay que tener en cuenta que estos presupuestos son una continuidad del ejercicio 2024, del año pasado. Es decir, el año pasado el Gobierno de Canarias apuesta por sustituir los derechos sociales, díganse la vivienda, las políticas sociales, dependencia, discapacidad, empleo, por un tratamiento farmacológico. Hay una apuesta importante, que de hecho el área ganadora presupuestariamente hablando es sanidad. Hay una apuesta importante por el incremento de tratamientos farmacológicos en Canarias. Nosotras en el anterior informe, en 2024, hablábamos precisamente de si el Gobierno de Canarias, de alguna manera, estaba sustituyendo esas políticas públicas precisamente y estaba pretendiendo que la atención primaria sustituyera la política pública de protección social.
Y efectivamente es lo que se ha dado. En Canarias tenemos, y todo el mundo lo sabe, tenemos un problema en la atención primaria en los centros de salud porque existe lo que hemos denominado siempre como un colapso, ¿no? Pero ¿por qué viene ese colapso? Ese colapso viene porque todas las políticas, todos los presupuestos destinados a vivienda, empleo, educación, cultura, sector primario, a todos esos derechos fundamentales de la ciudadanía, han sido recortados en 2024 y sustituidos precisamente por sanidad. Luego, cuando después el gobierno se sorprende porque no saben de dónde viene ese colapso, nos sorprende a nosotras que no lo conozcan, ¿no? Teniendo en cuenta que es su dirección política presupuestaria. Y en este 2025 ocurre exactamente lo mismo. En Canarias, la política pública de vivienda que podrá existir en 2025 es un ribotril. Bueno, entonces, que haya un aumento en las partidas para sanidad no está mal, pero siempre que no sea en detrimento de las políticas sociales. Es que, claro, nosotras entendemos a priori, todo el mundo podría entender que incremente tanto sanidad es algo positivo. Es normal. Yo misma, en el momento con el equipo técnico que comenzamos a analizar las cuentas, decíamos, oiga, se ha vuelto a incrementar sanidad, pero ¿y esta apuesta? Esta apuesta viene precisamente porque, aunque hay unos crecimientos estéticos, ¿no?, pues de las otras áreas como bienestar social, que incrementa 59 millones de euros, pero incrementa 59 millones de euros, si analizamos el año pasado, se existe un recorte importante en bienestar social y la ley de servicios sociales dice que a falta de mapa estratégico, que Canarias no tiene mapa estratégico de servicios sociales, debe incrementarse en 55 millones de euros por año. En total, en 2 años debería haber existido un incremento de 510 millones de euros y, sin embargo, no ocurre en 2025. O sea que no se compensa el recorte del año pasado. Lo que quiere decir es que el Gobierno de Canarias recorta en 2024 y en 2025 hace un incremento estético. Así que seguimos incumpliendo la ley de servicios sociales. También incumplimos la ley reciente de cultura, es decir, todo el Parlamento de Canarias estaba absolutamente de acuerdo con que existiera una dotación para cultura de manera presupuestaria y lo llevan incumpliendo desde el momento en que se aprobó la ley. Ni siquiera han esperado un añito para fingir su cumplimiento. Hablamos de educación, en educación crece el presupuesto, pero es que todas las condiciones materiales de vida de la ciudadanía se encuentran desprovistas. Si una persona, no nos puede sorprender que exista un incremento del abandono escolar, cuando están haciendo decidir a las personas entre 18 y 24 años si permanecer en un centro educativo o sustentar sus unidades familiares que ahora mismo se encuentran en precarización. Vivienda. Hablan de vivienda, ese incremento, ¿no? Realmente el incremento de vivienda es estético, estamos hablando de 5 millones de euros. Ese incremento que viene recortado desde 2024 y por lo tanto ni siquiera compensa en 2025, a priori podría parecer una buena noticia, pero no lo es. Si miramos, cada vez se reduce más el número de personas que dedican el 40% de sus ingresos a cubrir la vivienda, pero eso ocurre porque cada vez existen más personas hacinadas en una vivienda con insuficiente espacio. Es decir, cada vez hay más personas que conviven en una vivienda por la falta de vivienda pública en Canarias. Por poner un dato encima de la mesa, Canarias tiene una vivienda de protección oficial por cada 10.000 habitantes. La media en el resto del estado es de 24 viviendas de protección oficial por cada 10.000 habitantes. Canarias está tensionada. A nosotras nos hace algo de gracia cuando se habla de zonas tensionadas. ¿Qué zona de Canarias no está tensionada en vivienda? De hecho, hay varias zonas en Canarias, como el municipio de Adeje o Las Palmas de Gran Canaria. Se me escapa alguno más, pero sé que hay alguno más, que ha pedido al Gobierno de Canarias que las declare zonas tensionadas y ahí se ha quedado en una petición, porque Cataluña sí que lo aprobó, sí. Toda la comunidad zona tensionada. El Gobierno habla entonces de ese aumento del 3% en el presupuesto de este año, pero realmente, es lo que usted dice, son retoques estéticos. Y cuando se escucha esa cantinela de cada año pasa lo mismo, sí. Son los presupuestos más sociales, en este caso. Pues tendremos que preguntar al Gobierno a quién considera parte de la sociedad y a quién no, ¿no? Probablemente haya una diferencia en el concepto. Nosotras, cuando analizamos los presupuestos, consideramos que la sociedad es todo el conjunto de la población canaria. A lo mejor han decidido que son 10.000 personas en concreto y por eso son los presupuestos más sociales, porque se redirigen a esas personas y no al resto. Pero la verdad es que los presupuestos hablan por sí mismos.
Una puede entender que exista un discurso político, y nosotros ahí no entramos, y que existan no solo discursos, sino además argumentarios. También lo podemos entender, cada uno que haga lo que considere. Pero es que los presupuestos son la manifestación pública de la dirección política de un gobierno. Y si tus presupuestos contrarían lo que tú afirmas, pues tienes un problema discursivo. Y eso es un problema que se tendrán que resolver ellos. Lo que a nosotras sí nos preocupa es que existe un incumplimiento del mismo Estatuto de Autonomía de Canarias. El estatuto que juran o prometen una vez disponen del cargo. Y ese Estatuto de Autonomía de Canarias proveía de unos derechos fundamentales. Ya no hablamos de la Constitución, hablamos de que se incumple el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, a la educación, a la protección social, a la discapacidad, a la dependencia. Dependencia y discapacidad, en 2023 se toma la decisión de dividirse las dos direcciones generales. Y cuando se dividen, no se incrementan las relaciones de puestos de trabajo en la Dirección General de Discapacidad y no se incrementan los recursos en estas áreas. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo único que han hecho es duplicar el cargo que va a dirigir. Es decir, existe, y este presupuesto lo comentamos, existe un incremento importante de la función de altos cargos. ¿Esto es algo que vaya a significar en algo a la ciudadanía? De hecho, no. Cada vez que incrementa el presupuesto en altos cargos, decrece los indicadores de calidad de vida y satisfacción con la calidad de vida de la ciudadanía. Y es un argumento que siempre los partidos le arrojan al partido o los partidos que estén en el gobierno cuando ellos están en la oposición. Han multiplicado, han duplicado los altos cargos y al final prácticamente todos los gobiernos pues aumentan sus manos derechas, digamos, ¿no? Sí. Yo recuerdo una polémica en los pasados presupuestos que era cómo mermó parte de las ayudas a las víctimas de violencia de género. Hubo tal polémica que después eso se rectificó. Lo cierto es que estas cuentas, que han sido aprobadas por Coalición Canaria, Partido Popular, la Agrupación Socialista Gomera, la Agrupación Herreña Independiente, dice la oposición, sobre todo el Partido Socialista, que estas cuentas no se han negociado con los partidos de la oposición. De hecho, se han rechazado todas las enmiendas. Ahí entra pues el debate, ¿no? entre ellos. Un Parlamento de Canarias es un órgano en el que hay muchísima gente a día de hoy que la función prioritaria que tiene es negociar. Si no son capaces de negociar, entonces tendremos que saber cuál es la otra función que tiene cada diputado o diputada que está en ese Parlamento de Canarias. No es levantar la mano, no es votar. Votar es el último resultado de negociar y consensuar los derechos de la ciudadanía. Si no son capaces de consensuar y negociar, a lo mejor lo suyo no es la política. No obstante, si hablamos del presupuesto que se ha aplicado hace 2 días por parte del Gobierno de Canarias y en relación a las violencias machistas en esta tierra, existe un recorte a los servicios de violencia machista. Las políticas que ahora mismo se pretenden con estas nuevas cuentas, ¿no?, para 2025 del Gobierno de Canarias son políticas de sensibilización y concienciación, pero todas aquellas dirigidas a la atención, al acompañamiento, a la protección de las víctimas de violencias machistas y su inclusión en sectores de empleabilidad y por lo tanto dotarles de un proyecto de vida autónomo, se han mermado. Por lo tanto, este gobierno tiene una dirección política sobre la violencia machista que viene dada simplemente a ser paternalista con las políticas de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Lo que es un poco triste, lo que da pena es que, claro, los presupuestos ya se han aprobado, ya se van a empezar a mover todas esas partidas y, claro, por más que escuchemos manifestaciones como las de usted o de otros colectivos, otras organizaciones, es que las cuentas son las que son. Sí. Y por lo menos un año hay que esperar a ver si la cosa cambia, se modifica. Nosotros queremos proponer algo que parece ser que en Canarias no ha cuadrado nunca, ni por unos ni por otros, ¿no?, que es que se proponga un pleno de ejecución presupuestaria. No es posible que solo haya un pleno para aprobar los presupuestos. ¿Y el pleno que audita si se ha ejecutado o no el presupuesto? ¿Ese pleno qué ocurre? Porque una de las dinámicas muy habituales de casi todos los gobiernos que han entrado en Canarias es que existe un presupuesto que se define, hay muchísimas modificaciones de crédito y de a dónde va el dinero durante el desarrollo de la anualidad y al final queman el presupuesto. Es decir, no llegamos a ejecutarlo todo, no vaya a ser que parezca que no ejecutamos el presupuesto y lo quemamos, ¿no?, en cuestiones coyunturales, en nada estructural. Estos presupuestos dan la espalda
al contexto social canario. No puede ser que seamos la segunda comunidad autónoma con la cesta de la compra más cara de todo el Estado, la segunda comunidad autónoma que menos invierte en políticas sociales de todo el Estado, la cuarta comunidad autónoma con una mayor emergencia social de todo el Estado, una de las comunidades autónomas con mayor brecha de acceso a la vivienda, y aún así estos presupuestos finjan que eso no existe. Y de las comunidades que más ingresa con el tema turístico. Claro. Claro. Y después, ¿cómo se reparte esa riqueza? No se reparte realmente. ¿Dónde va? Se va fuera. Fíjate, y esto es casi una contradicción que a una a veces le asombra, ¿no? Y es, Canarias es una de las comunidades autónomas que mejor ajusta su presupuesto a la emergencia social. Es decir, a medida que incrementa la emergencia social, Canarias incrementa el presupuesto en esas partidas. Sin embargo, es una de las comunidades autónomas que peor gestiona el presupuesto de todo el Estado. Entonces no se trata de cuánto dinero hay. En Canarias lo único que sobra es dinero. Lo que falta es cabeza para gestionar ese dinero. Entonces no vale escuchar a los políticos muchas veces decir somos la comunidad peor financiada de todo el Estado. No, es que se ejecuta muy mal el presupuesto. Se ejecuta muy mal el presupuesto. A una le duele tener que afirmar esto porque estamos hablando de nuestra tierra. Pero es que en Canarias se ejecuta mal el presupuesto y se ejecuta de espalda a las necesidades de la gente. No es posible que tengamos un problema tan importante como la vivienda en Canarias y aún así sea simbólica el incremento que se realiza para la vivienda. No es posible que tengamos un problema tan ligado a la salud mental en esta tierra y la única política de salud mental que existe en Canarias es la del incrementar los tratamientos farmacológicos, que se está muchas veces recetando a menores de 18 años benzodiazepina. Es decir, ¿qué le vas a recetar cuando tenga 20 años a esa criatura? Cuando hablamos de la Dirección General de Salud Mental en Canarias, la Dirección General de Salud Mental, que por cierto había un plan estratégico de salud mental que se ha caducado en 2023. ¿Y no había una dirección general que se iba a encargar de la salud mental también? Sí, y el único presupuesto que tiene es para pagar el director general. Quiero que me confirme... Perdona que me ría. Quiero que me confirme un dato que hemos leído durante la tramitación de estos presupuestos de una enmienda de los grupos de gobierno que cambiaba el catálogo de prestaciones sociales para que los ayuntamientos puedan sustituir el servicio de atención a domicilio por una prestación económica. ¿Eso es así? Sí, parece ser que, bueno, es así, no parece ser, se pretende por parte de este gobierno privatizar el servicio de ayuda a domicilio. Es decir, que en lugar de la ayuda a domicilio, lo que se hace será una ayuda económica porque después, en un futuro, se externalizará esa ayuda a domicilio. Efectivamente. Hay un falso discurso extendido siempre en esta tierra, que es que la administración no está funcionando. No, la administración está funcionando. El problema es la dirección política que maneja esa administración. Y después tengamos en cuenta una cosa. Canarias es una de las comunidades autónomas que mayor externalización de los servicios tiene de toda España. Entonces no es que no esté funcionando la administración, no está funcionando la privatización de la administración. Eso es lo que no está funcionando. Y si además cuando vemos un fracaso por parte de la política pública de atención y cuidados a las personas dependientes, lo que se hace en esta tierra es que la dirección política adopte la decisión de darles una tarjeta que vaya a acumular un presupuesto en carácter de prestación para pagar el servicio de ayuda a domicilio. Lo que están haciendo es que esa persona tenga en riesgo su pensión, porque le va a contar como un incremento de patrimonio. Puede perder su pensión no contributiva, puede bajarle la pensión por la que ha trabajado tanto tiempo, y esas cuestiones no se están valorando. Fíjese, y estamos hablando de una aprobación de los presupuestos y sobre todo ese informe que ha presentado el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias con Emma Colau, que es su presidenta, que está esta noche con nosotros, en la misma semana que hemos conocido un dato terrible, que son que más de 23.000 personas en las islas han fallecido en Canarias esperando en la lista de espera, o sea, dentro de la lista de espera de dependencia. Hace 18 años que se aprobó esa ley y seguimos con datos como estos. Y seguimos con presupuestos como estos, porque para esos datos es importante que este presupuesto exista. Es decir, este tipo de presupuestos, la Dirección General de Dependencia en Canarias tiene ahora mismo lo justo para pagar prestaciones, por mucho que hablen de incrementos. Si pretenden nada más que ahora mismo, mientras hablamos, tendrán que estar los colectivos, y perdónenme la expresión, calientes, porque en el día de hoy
el catálogo de prestaciones, el Consejo General de Servicios Sociales se ha reunido por el decreto de reconocimiento del derecho de la dependencia para simplificar ese procedimiento. Ahora pongámonos en esta tesitura, y es que el Gobierno de Canarias sí que aprueba ese decreto, que no solo aprueba ese decreto, sino que se simplifica el procedimiento y por lo tanto va más rápido el reconocimiento del derecho, ¿vale? Vamos a tener más personas reconocidas en derecho, con un papel. Ahora, se va a incrementar hasta triplicarse la lista de espera efectiva para recibir el derecho. Porque aquí hay dos listas de espera, aquella que tarda en reconocerle el derecho y aquella que tarda en dárselo de verdad. Porque que lo tengas en un documento de resolución no quiere decir que te lo vayan a dar. En ese documento es incluso perverso que cuando una persona lleva 2 años esperando el derecho a su reconocimiento de la dependencia le digan: tiene usted derecho, pero le resolvemos otra lista de espera porque tiene que esperar hasta que haya plaza. Y ahí entramos en 9.400 plazas de déficit sociosanitario que tiene Canarias. Sin olvidarnos de la gente que está esperando para entrar en la lista de espera, que esa es otra lista. Exacto. Que está esperando para entrar en esa lista de espera. Y sin olvidar también los propios trabajadores y trabajadoras de la Consejería de Bienestar Social, valoradores, ¿no?, que ya en su momento, aquí lo hemos contado en el programa de Manuel Artiles también, que son pocos. Sí. Para la cantidad de personas que no solo están esperando, sino que están pendientes de entrar en esa lista de espera. Efectivamente. A ver, hay poco personal en la Dirección General de Dependencia. Esto no es nuevo, es decir, siempre se habla de dependencia y se habla del poco personal que tiene en dependencia, pero no solo se trata del poco personal que tiene, se trata de lo centralizado que tiene el reconocimiento del derecho el Gobierno de Canarias sobre la dependencia. O sea, ¿cuál es el órgano, la administración que más conoce a una persona mayor en su tierra? El centro de salud. ¿Por qué no habilitamos a las enfermerías comunitarias de enlace, a las trabajadoras sociales de los centros de salud para poder acelerar esos reconocimientos del derecho a la dependencia y la tramitación de sus situaciones de dependencia? ¿Por qué no modificamos un decreto que permita de verdad que en Canarias sea cercano, accesible y fácil reconocerse el derecho? Eso no se hace. Y a nosotros nos preocupaba una cosa con todo este debate que se montó con el decreto, que es que hay un debate entre funcionarios y políticos. Pero ¿dónde está la ciudadanía en ese debate? Nadie está debatiendo cuál es el derecho que se está dejando de conceder. Están todos debatiendo si desaparece un informe, si no desaparece un informe, si se hace más complicado, si no se hace más complicado. Pero ¿quién está debatiendo por esa gente, por Dios? Cuando se habla de que va a desaparecer el informe social, tengo un respeto brutal y absoluto por los colegios profesionales de trabajo social. Absoluto. Tengo un respeto por el informe social absoluto. Pero puedo afirmar que el informe social dentro del reconocimiento de la dependencia no es necesario. Y probablemente esto genere problemas discursivos públicamente después de estas declaraciones. Pero es que es la verdad. Dejemos de tener debates entre funcionarios y políticos, por Dios, que la gente está muriéndose esperando el reconocimiento del derecho. Que lo que no puede ocurrir es que esté ajeno a la gente. La gente tiene que formar parte de ese debate. Y no solo formar parte, sino entenderlo. Que hablen de manera que la gente lo entienda. Y no, esto no pasa por desproteger. Si desaparece un informe, no deja de protegerse la figura del trabajo social. Es esencial en Canarias. Pero es que hay que poner otros perfiles. La enfermería comunitaria de enlace que se está dejando ir, que no existe coordinación sociosanitaria en Canarias. Y de verdad que de la dependencia, y ustedes lo saben bien porque he venido aquí otras veces, es algo que me afecta de manera personal porque llevo muchísimo tiempo en esta contienda y el equipo técnico también del observatorio. Pero es que nos sorprende brutalmente que siempre el discurso quede relegado a una clase social, funcionarial y política ajena a la gente. No, oiga, céntrense. Hace como cosa de algo más de un año, cuando tomó posesión la actual consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, vino un poco a decir que se planteaban que cada isla llevar el tema de la dependencia, que fueran los cabildos, crear como pequeñas empresas públicas en cada isla, en 7 de las 8, sí, porque Lanzarote se ocuparía de La Graciosa. No sé, eso se quedó en ese discurso. Sí. Le agradezco muchísimo que haya estado esta noche aquí, en Canarias al Día, el repaso. A ver si vamos a seguir mucho lo que acaba usted de anunciar de esa
idea de hacer un seguimiento a los próximos a los propios presupuestos, a ver esa ejecución. No sé si van a registrar alguna propuesta en el propio Parlamento de Canarias o en el Gobierno. Por cada área que hemos analizado vamos a proponer propuestas y a solicitar información, porque otra cosa que nos preocupó fue transición ecológica, y le digo rápido, una tercera parte del presupuesto de desarrollo energético es a mandar subvenciones a empresas privadas. O sea, Canarias produce 5 veces menos energía limpia que el resto de las comunidades autónomas de España. Es decir, que Canarias ocupa cada vez más territorio para generar energía renovable, pero produce cada vez menos energía renovable. Entonces, ¿qué están haciendo con nuestro territorio? Vamos a estar muy atentos y el próximo año vamos a hablar mucho también. Emma Colau, presidenta del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y felices fiestas. Ay, felices fiestas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a seguir en otro orden de cosas. Fíjense, más de 9.500 personas se quedaron sin suministro eléctrico esta misma semana debido a la incidencia de las fuertes rachas de viento. La alerta por fuerte viento que el Gobierno de Canarias activó, bueno, pues dejó imágenes como la que están viendo, esa torreta de luz que se venía abajo en la zona de La Romántica, en Los Realejos, en el municipio tinerfeño de Los Realejos. Cambiamos de asunto porque quiero que vean estas imágenes. Son imágenes que ha difundido la propia policía local de Telde, que gracias al dron que ellos poseen han podido captar a muchos conductores infractores. Se trata de cambios de conductores o marcha atrás cuando se encuentran con un control policial. Para evitarlo, el sistema llamado Unidron cuenta con un sistema de última generación equipado con cámaras de alta definición. Vamos a saludar ya a esta hora de la noche a José Juan Florido Sánchez, que es el oficial de la Policía Local de Telde. Señor Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Podemos decir que eso está considerado ahí, donde ustedes han captado a todos estos infractores, como un punto negro en esa zona de Telde? Pues sí, quizás es un punto negro no, pero sí es un punto donde acceden muchos conductores y desgraciadamente algunos de ellos vienen en circunstancias que no son las normales para realizar la conducción, y al percatarse de la presencia policial, pues algunos de ellos intentan eludir el mismo, pues utilizando todo tipo de artimañas. ¿Desde cuándo están utilizando este mecanismo, señor Sánchez? Bueno, lo que es la Policía Local de Telde venimos operando desde el año 2019. Fue la primera unidad en crearse en la isla de Gran Canaria y la segunda en el archipiélago, ya que la primera fue la de Policía Local de Arrecife, y desde esa fecha venimos operando pues en diferentes aspectos y reforzando todos y cada uno de los servicios que desde la parte de la Policía Local pues venimos ofreciendo a la ciudadanía. ¿Le han sorprendido las reacciones de los conductores a la hora de evitar pues todo esto? Por ejemplo, el evitar sobre todo el control policial. Sí, sobre todo lo que más nos sorprende es que incluso hay conductores que, aún viniendo en situación normal, intentan emprender una huida con diferentes maniobras, o bien circulando en sentido contrario, o bien marcha atrás, o incluso apeándose el vehículo y para que ocupe su puesto otro conductor. Y al final, una vez cuando son interceptados, incluso a lo mejor ellos pensaban que han tomado algún tipo de ingesta de alcohol, y pensando que daban positivo, estaban dentro de las tasas permitidas, con lo que ni tan siquiera hubiese sido sancionado. Evidentemente, al emplear este tipo de, vamos a llamarle, maniobras para intentar evadir el control policial, accediendo por sentido contrario o marcha atrás, pues al final pues sí conlleva sanciones que en un principio, de seguir bien por su camino y parar ante un control policial, pues no hubiese sido sancionado. Oficial, a ver, para que la gente lo entienda, para que lo entendamos todo, estamos hablando de que la policía monta un control policial, utiliza el Unidron que vigila a los conductores que cometen esa serie de infracciones cuando se encuentran de golpe ese control policial, ¿no? Sí, efectivamente. La unidad de dron lo que viene a reforzar es el dispositivo de control que se esté realizando. El dron nos permite o nos da una visión que el ojo humano no tiene, simplemente por la perspectiva aérea, y eso nos permite tener un campo de control del entorno donde se esté desarrollando el dispositivo. Al percatarnos de algún vehículo que haga una maniobra evasiva o contraria a lo que conlleva la circulación, ahí entra en acción lo que es los pilotos de la unidad de drones y van facilitando los datos
datos a los vehículos que estén en ese caso en el dispositivo preparado como vehículo de reacción, para simplemente informarle por dónde se van trasladando. Con ello se consiguen varias cosas. Primero son unas persecuciones pasivas, sin poner en riesgo la integridad del resto de usuarios, y no solamente de los vehículos policiales, sino también el propio conductor que intenta eludir con la huida, sino así también un poco simplemente con una información pasiva se le va diciendo por dónde va el vehículo circulando, y es cuestión de minutos para interceptarles y llevarles al punto de control, y al final procede pues con lo que conlleve. Lo cierto es que estamos viendo las imágenes en algunos momentos de la entrevista y sorprende la reacción de los conductores. Ya no solo es dar marcha atrás, sino hacer un cambio de sentido donde no se debe y corriendo, claro, el dron los persigue y después, por ende, la propia policía local. ¿Qué ocurre cuando observan esa infracción? Es decir, por ejemplo, el vehículo da marcha atrás y se dirige al interior del propio barrio. ¿Qué hace en ese caso ahora la policía? Simplemente desde que observamos una maniobra que se está utilizando de forma evasiva para evitar el control, ya tiene que ser, en este caso ya comete una infracción, porque bien hace marcha atrás, sentido contrario o lo que conlleve. Simplemente el dron va haciéndole un seguimiento aéreo, dando la información a los vehículos policiales que van saliendo en su apoyo, y en base a las directrices que le dé el piloto del dron, al final logramos interceptar a los vehículos y a los conductores que han procedido a la huida. De ellos hay muchas circunstancias. Hay vehículos donde incluso intentan estacionar, se paran en el interior del mismo, hacen que están durmiendo. Otros se aprovechan en zonas descampadas con poca luminosidad y emprenden la huida y se intentan esconder en los solares o en el terreno o en la vegetación que exista, y otros pues intentan huir a toda velocidad. Todo ello, pues la información que en ese caso transmite el piloto del dron al resto de los patrullas, al final la conclusión en un alto porcentaje, casi que un 100%, es muy efectiva, y al final se intercepta a los conductores y ahí se procede con lo que conlleve, si es que no tiene permiso, si ha tomado alcohol, esté bajo la sustancia de droga, en base a la infracción que cometa, luego se procede evidentemente pues con las sanciones correspondientes, o en este caso incluso con diligencias judiciales en caso que proceda. Por curiosidad, ¿de cuánto estamos hablando esa infracción económica? No sé si puntos también del carnet de conducir se pierden. Sí, todo va en base a lo que el conductor realice. Si hablamos de una conducción temeraria donde ponga en riesgo incluso al resto de conductores y usuarios de la vía, estamos hablando de un delito, donde un delito conlleva diligencias judiciales y luego tiene que personarse ante la autoridad judicial, que es el que en este caso va a determinar el hecho delictivo. Hablamos de condenas, de retirada del permiso de conducir, hablamos de hechos muy graves. Si en caso que fueran hechos administrativos, va a depender también un poco la maniobra que realice, pero sí podemos hablar lo más económico, podemos hablar de una sanción de 200 euros, pero si en base a la conducción ha puesto en riesgo o ha hecho maniobra, puede conllevar pues diferentes sanciones, pero lo más económico que puede encontrar un conductor son 200 euros de sanción, siempre y cuando que no pase nada. Pero casi siempre en las huidas se suele poner en riesgo la integridad física de otros conductores, con lo que muchas de ellas terminan en diligencias judiciales por una conducción temeraria con riesgo a terceras personas. Me imagino que en estas Navidades van a aumentar esos controles, ¿verdad? En los días sobre todo los días de esas cenas navideñas, ya no solo de empresas, sino cenas navideñas familiares y comidas navideñas. Sí, efectivamente, desde el punto de vista de la Policía Local de Telde venimos a lo largo de todo el año haciendo campañas de prevención. Es importantísimo, la policía tiene dos puntos de vista en cómo podemos trabajar desde un punto de vista preventivo, desde un punto de vista de la intervención. Nosotros desde la Policía Local de Telde trabajamos mucho en la prevención, porque lo que intentamos es adelantarnos a que haya cualquier accidente que pueda conllevar pues heridos graves o incluso fallecidos. De ahí es la realización de este tipo de dispositivos, y sobre todo con un mensaje muy claro: el alcohol y la droga no es compatible con la conducción. Esto yo siempre pongo el ejemplo que si hablamos de puras matemáticas, una sanción por alcoholemia, que es un simple control preventivo, lo más económico que le puede salir a un conductor son 500 euros de sanción y la pérdida de 4 puntos de permiso de conducir, y de ahí pues hacia arriba pues podemos hablar de 1.000 euros y 6 puntos, o en este caso
incluso de una diligencia judicial. Sin embargo, si hacemos uso de un transporte público, nos puede costar 50, 60 euros, y si encima van 3, 4 personas, si hacemos una división, pues hablamos de una cantidad que, primero, no pone en riesgo a nadie, segundo, el permiso de conducir es muy fácil perderlo, y sobre todo algo importante, que un hecho de esta gravedad involucrado con un accidente puede incluso verse el conductor, incluso hasta un homicidio por imprudencia. De ahí lo importante y el mensaje que queremos lanzar es que al volante, evidentemente, ni el alcohol ni la droga son buenos pasajeros. Bueno, pues los que nos están viendo en Telde, que sepan que hay un dron que les puede seguir si cometen una infracción, sobre todo si quieren evitar un control policial. José Juan Florido Sánchez, oficial de la Policía Local de Telde. Gracias, muy buenas noches. A ustedes, muy buenas noches y felices fiestas. Felices fiestas. Por cierto, un dato que hablaba José Juan de esos controles que se refuerzan en estas fechas navideñas. Bueno, pues la Dirección General de Tráfico la va a reforzar a partir de este domingo 22 de diciembre. Vigilancia en las carreteras canarias para evitar alcohol y droga. Hacemos una pausa para la publicidad. Enseguida más cosas aquí en Canarias al Día. El repaso hasta ahora. Seguimos en Canarias al Día, el repaso. Continúan las reacciones a la decisión del Partido Socialista de su último Congreso Federal de hace varias semanas de eliminar el término Q+ de las siglas LGTBI. El colectivo dice que el Partido Socialista ignora con esta decisión la palabra queer, que es como se identifica a las personas que no quieren ponerse unas etiquetas. Vamos a hablar de este asunto con Meritxell Salazar, que es portavoz de Diversa. Meritxell, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que, no sé si lo he dicho bien, o sea, el término Q+ recoge a esas personas queer que no quieren ponerse una etiqueta. Exactamente, para explicar solo a la gente qué es el término Q+. Claro, cuando hablamos de la palabra Q hace referencia a queer, y cuando hablamos de queer ya definirlo es encorsetarnos a nosotras mismas, ¿no? Hablamos de todas esas personas que entran dentro de las disidencias, es decir, hacemos referencia a todas las personas que no son normativas por un aspecto u otro. Y esto a quien más nos ha atacado siempre es a las personas del colectivo LGTBIQA+, porque por nuestra expresión de género, por nuestra identidad y por nuestra orientación, siempre se nos ha categorizado desde otra perspectiva, ¿no? Fuera de esa norma que nos obligaba o nos obliga a pertenecer, pues, a esa cis heteropatriarcal, ¿no?, en el sistema en el que vivimos. Cuando hablamos de lo queer, en el siglo XX, por ejemplo, se hacía referencia para esas personas que por su identidad, su expresión o su orientación se les atacaba con ese término como para llamarlos, entre comillas, como raros, ¿no? Es como si hiciéramos el sinónimo aquí en el castellano, y se utilizaba de forma peyorativa. Y es un término que ha reapropiado en la propia comunidad LGTBIQA+, y nos reasignamos del queer de una forma como posición política a la hora de, vale, yo existo y reivindico mi existencia también entra fuera de la norma, y al no poder categorizarme, abrazo esa etiqueta como tal, ¿no? Entonces, queer es un término paraguas que engloba a las vivencias del propio colectivo LGTBIQA+, con independencia de su identidad y su orientación. Meritxell, siempre ha habido un poquito de burla con el colectivo porque dice que cada vez hay más letras, ¿no? Sí. Pero de alguna forma es positivo porque se va recogiendo, vamos a decir, la identidad de las personas en cada momento. Tenemos gays, lesbianas, transexuales, bisexuales. Hay como una especie de burla donde ya casi que abarcamos, pues, todo el diccionario, ¿no? Y si es necesario abarcar el diccionario para poder poner palabra y nombre a lo que sienten, lo que viven las personas, pues así haremos, ¿no? Creo que al final redunda en que todas nos gusta sentirnos partícipes de alguna parte social, somos seres sociales por naturaleza, y etiquetarnos en algunos sentidos nos hace tener un sentido de pertenencia, y sobre todo ser quienes somos y reivindicarnos nos visibiliza. Y visibiliza esa realidad, y visibilizar esa realidad y nombrarnos como lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer, ases, lo que sea, incluso en ese más, hace que yo me reconozca no solo a mí misma, sino que el resto también nos podamos reconocer. En el colectivo me recoge, ¿no? Exacto. ¿Creen que esta decisión ha traicionado al propio colectivo? Creo que en este caso desde Diversa, desde los colectivos, creemos que cualquier decisión que adopte una medida excluyente
va en contra del colectivo, ¿no? El colectivo es una comunidad que integra y que acoge, y en ningún momento vamos a excluir a ninguna de nuestras compañeras ni a ninguna sigla. Cuando hablamos de eliminar la Q, eliminamos la A o eliminamos el plus, estamos eliminando unas siglas, pero las personas no dejamos de existir. Seguimos estando, estamos quitando representatividad y estamos quitándonos las realidades que son visibles en el día a día y que, sin embargo, vamos a ser como ojos ciegos a algo que realmente seguimos existiendo. No vamos a dejar de estar en el mundo ni teniendo una posición porque el PSOE en un congreso quiera eliminarnos. Es que esa no es la realidad actualmente. Lo cierto es que desde que se tomó esa decisión o se conoció esa posición por parte del Partido Socialista en su Congreso Federal, hablamos del Partido Socialista porque es quien ha hecho esto, en este caso en el Congreso Federal del partido. Han habido muchas reacciones a esa decisión. Quiero que escuchen a la senadora canaria Carla Antonelli. Con inmenso dolor, después de más de 40 años de militancia que he tenido en el Partido Socialista Obrero Español, contemplé cómo se impidió que se incluyeran dos siglas dentro del colectivo LGTBI, que fuera el colectivo LGTBIQ+. A mí personalmente me dio mucha vergüenza que sobre todo se oyeran y se alzaran gritos y proclamas de vivan los derechos de las mujeres, como si hubiese algún conflicto. ¿Qué pasa? ¿Las mujeres queer no son mujeres? ¿Las mujeres trans no somos mujeres? A lo mejor algunas seguramente estará pensándolo por ahí. Si alguien piensa que borrando, amputando o cercenando unas siglas van a hacer desaparecer a un conjunto de miles y miles de personas en este país, es que están muy equivocados. Es que no se han enterado de nada. Es que son unos ignorantes. Si no querían lentejas, van a tener un plato bien lleno. Meritxell, lo que dice, o sea, es que no hay desperdicio en lo que dice Carla Antonelli, no solo con esas preguntas que ella se formula de qué pasa, que las mujeres queer no somos mujeres, que las mujeres trans no somos mujeres, y sobre todo, que para mí es lo más importante, por mucho que se empiecen a borrar letras del acrónimo, yo lo que siento, voy a seguir sintiéndolo, ¿no? Efectivamente. Es lo que nombraba antes, vamos a seguir existiendo con independencia de que un partido en su congreso pues borre unas siglas, ¿no? Lo que hace es dar pasos atrás, de visibilizar y sobre todo de que las personas que se denominan y abrazan la etiqueta de queer o de ACE dentro del espectro aro-ACE o del plus dentro del QA+, pues lo que van a hacer es ver cómo se está negando su realidad cuando la están viviendo y la están sintiendo, y no podemos obviar eso ni mirar al otro lado, ¿no? Carla hacía una intervención magnífica que secundamos desde el inicio hasta el final con ellos, sobre todo cuando hace pues ese llamamiento a lo vergonzoso que es escuchar cómo además se hace un ataque de que esto que han hecho refleja o abraza más derechos hacia las mujeres. ¿Hacia qué mujeres, no? Específicamente, quiero decir, no hay un debate en ello, no estamos contrapuestas en ningún momento. Las mujeres lesbianas, trans, bisexuales, intersex, queer, ACE y el plus siguen existiendo, y a nosotras también nos atraviesan las realidades patriarcales y las violencias también machistas que no podemos negar y que está ahí. Es decir, seguir luchando por la igualdad es seguir también luchando por la diversidad, y luchar por la diversidad es luchar con igualdad, ¿no? Entonces, creo que no son excluyentes y que estamos entendiendo dentro de este panorama algo que se contrapone y que estamos luchando dos fuerzas cuando lo que deberíamos estar es unidas. Ahora, sobre todo, más que nunca. Sin embargo, cuando salió esta polémica y salieron tantas reacciones en contra a esta decisión socialista, el propio partido salió a decir de que ellos no han eliminado nada. Quiero que escuches a la actual presidenta del Consejo de Estado, ex vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo. Nosotros no somos un partido que aceptamos la teoría queer. La teoría queer fomenta el género. El feminismo lleva siglos luchando contra el género. Queremos ser mujeres, no queremos estar encarceladas en la feminidad, ni que los hombres lo estén en la masculinidad. Queremos ser hombres y mujeres, libres para su proyecto de vida, sin estereotipos sobre nosotras. Carmen Calvo, Meritxell, que siempre estuvo en contra de la ley trans. Efectivamente, bueno, Carmen Calvo y que, vamos, reconocida por su transfobia, obviamente. Aquí lo que Carmen Calvo, pues, y perdónenme por lo que voy a decir, es redunda la ignorancia, ¿no? Cuando hablamos de que el activismo feminista luchamos por ese abolicionismo del género, pues creo que eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando hablamos de esa identidad de género, que es abolir esos roles, esos
prejuicios, esos estereotipos que nos asume desde un sistema patriarcal, quienes precisamente rompen primeramente esa norma son las identidades trans. Cuando una identidad trans pues no sigue, pues una persona trans, una mujer trans, no sigue ni la expresión de género, ni sigue un proceso hormonal, ni sigue un tránsito para conseguir lo que se entiende que tiene que ser una mujer cis, ese llamado cispassing, se la ataca porque no es una mujer. Entonces, hay una contraposición, ¿no?, entre cómo leemos a las mujeres trans, cómo leemos a las mujeres cis y por qué una mujer trans que rompe precisamente todo eso que se dice que se tiene que abolir no puede ser mujer. O sea, ¿qué vamos a abolir realmente, ¿no? Nosotras, las identidades trans, son las primeras en abolir el género, son las primeras en lanzarse a la aventura dentro de la visibilización de decir, vale, mi expresión de género, mi orientación sexual, mi identidad o mi expresión sobre todo no tiene que definir cuál es mi identidad, mi categoría, y aún así se les sigue atacando. Mientras que si quienes entran en la norma, quienes sí reproducen esos estereotipos, esos roles, por una carga social y por pura supervivencia también, sí se les avala y sí se les valida como mujer o como hombres, ¿no? Cuando son leídos o cuando son leídas socialmente así. Es que en una democracia se debe abolir, por ejemplo, la esclavitud, pero no se puede abolir ni a la mujer ni el querer. El amar a otra persona o el tener un sentimiento distinto al normativo, al que quizás nos han criado desde muy pequeños, ¿no? Sí, en este caso, incluso cuando hablamos de abolición del género, entendemos que es un constructo social. Al final el género lo han definido porque tú naces con una genitalidad y ahí se te asigna hombre o mujer. Pero es que las categorías, y eso es precisamente también lo que la teoría queer viene a poner sobre la mesa, y ya no solo hablamos de teoría, hablamos de las realidades de las personas que lo viven en primera persona. Ya no, esto no es una cuestión teórica, hablamos de que hay personas que no se definen ni se identifican ni con la categoría binaria de hombre o mujer. Cuando eso existe, ya existe una propia abolición del género categórico que durante toda la vida nos han enseñado que solo se puede ser o una cosa u otra. ¿Por qué? Eso es un constructo social y eso es lo que ha buscado siempre el activismo feminista erradicar. Ahora que el activismo LGTBIQA+ también da esos pasos hacia adelante, lo que se busca es seguir encorsetando a las personas que se salen de una normatividad. Y eso es lo único que se está persiguiendo también con esto. Quiero recordar que el acrónimo LGTBIQ+ se adoptó como una evolución del término LGB de los años 90, que esto no es nuevo, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se trata de eliminar? ¿Qué está pasando? Pues aquí podríamos tener varias teorías. La realidad es que no somos conscientes de cuál es nuestra propia evolución. Hemos luchado durante muchísimos años para tener quiero recordar sobre todo que las primeras personas que estuvieron al frente y que las primeras personas que lucharon por nuestros derechos fueron precisamente las personas trans. Fueron las primeras personas que en esas revueltas estaban ellas liderando pues todas las cuestiones de manifestaciones y de reivindicaciones. Y no podemos dejar ese legado atrás ni dejar a las identidades disidentes mucho menos olvidadas, porque siempre han estado junto con nosotras. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que existen unos avances y unos derechos sociales que no se tienen que retroceder en ningún momento en unas materias, y mientras avanzamos y mientras avanza también en materias de mujer, también se avanza en derechos LGTBI, y se están entendiendo que avanzar en las dos a la misma manera es algo negativo o que en algún momento vamos a chocar, a hacer un cruce de trenes, ¿no? Cuando la realidad es que estamos avanzando porque los derechos humanos no se negocian, se legislan, y eso es precisamente lo que estamos consiguiendo. Y no quiero acabar, Meritxell, esta entrevista sin preguntarte por las agresiones homófobas, que muchas veces ese discurso tan radical de cierto sector político se traduce, está ya en gran parte de la sociedad. Hemos visto recientemente las condenas, por ejemplo, a los asesinos de Samuel Luis. Estos días han habido otras agresiones. ¿El colectivo qué cree que está pasando? Yo he dicho el discurso, pero ¿qué cree que está pasando el colectivo? Estamos en un auge donde ya no es solo la extrema derecha quien está manteniendo este discurso, sino que se sigue arropando y amparando en cuestiones como esta. Cuando en un congreso del PSOE se elimina la QA+, lo que se está legitimando también es el discurso de la propia extrema derecha. Y lo que se legitima es el odio que está en las calles y que lo recibimos nosotras día a día. Y eso sí es verdad que no lo podemos permitir de ninguna ni institución ni partido democrático dentro de este Estado. Al final lo que estamos alimentando es que las personas se sientan legitimadas para agredir, discriminar e insultar
cualquier cuestión que lo estamos viendo en los medios, pero ya no solo a nivel del Estado, que pasaron los últimos días en Valencia con esos chicos que además son canarios, sino que también sucede aquí en Canarias de forma permanente y constante. Desde Diversas lo vemos y también queremos hacer un llamamiento a que cualquier persona que esté sufriendo o tenga incidentes letrifóbicos pues puedan tener asesoramiento jurídico por nuestra parte, un acompañamiento integral que hacemos desde las asociaciones. Sí, porque estamos hablando de agresiones, pero que siempre en el día a día pues siempre hay algún pequeño comentario, alguna pequeña burla, una mirada, ¿no? Después ya uno puede permitirlo en ciertos ámbitos, pues porque en tu propia vida, ¿no? En tu propio entorno familiar y de tus amigos o de esa familia elegida, ¿no? Que siempre decimos, pues tú puedes permitir ciertos comentarios porque es así, ¿no? Como, en fin. Pero claro, es peligrosísimo después cómo se traduce en la propia sociedad. Te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche aquí, un poco para aclararnos qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado desde esa polémica. Meritxell Salazar, portavoz de Diversa, y como le digo a todos los invitados que han pasado por aquí, felices fiestas. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y felices fiestas también. Y nos vemos y nos escuchamos en 2025, que seguro que el colectivo Diversa va a seguir batallando. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Vamos a cambiar de asunto porque el pasado 3 de diciembre representantes de madres y padres de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo pues intervenían en la Comisión de Educación celebrada en el Parlamento de Canarias. Allí expresaron su malestar ante lo que consideran una discriminación de los alumnos con necesidades especiales. Lamentan los recortes en el presupuesto autonómico y señalan que con menos no se puede hacer más. En esa comisión intervenía, la vamos a escuchar, la portavoz de la comisión NEAE en Lanzarote. De que una madre tenga que esperar en el entorno del centro escolar para acudir al centro en ayuda de su hijo, de que un alumno no pueda ir a un baño porque un centro calificado como preferente motórico no disponga de él, de que muchas madres tengan que renunciar a sus empleos porque ninguna empresa se puede permitir tener un trabajador que tenga que ausentarse en cualquier momento del día. Esos, entre otras cosas, no son deseos. La LOMLOE, la última, y la vigente Ley de Educación sembró en muchas de las familias que tenemos hijos e hijas con necesidades educativas especiales la esperanza de que la educación daría un paso agigantado para conseguir la inclusividad. Porque al plantear un enfoque transversal orientado a que todo el alumno tenga garantías de éxito en la educación, donde hablamos de mejora continua en los centros educativos y de una mayor personalización, y que además tiene como principio rector la Convención sobre los Derechos de los Niños y reconoce el interés del menor y su derecho a la educación, también destaca la obligación de que el Estado es quien debe asegurar el cumplimiento de estos derechos. Es María Gabriela, la portavoz de la Comisión NEAE de Lanzarote. Irene Valerón, portavoz de la Comisión de NEAE FAPA Galdós. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Verdaderamente emocionante el discurso de Gabriela, que es más amplio y que, por cierto, si lo quieren buscar, lo encuentran y lo quieren escuchar, lo encuentran en la web del Parlamento de Canarias. Irene, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a alumnos con necesidades especiales? Pues es un amplio abanico de alumnado, porque siempre se intenta pues como demonizar un poco, la verdad, que este es un grupo de alumnos que tienen unas discapacidades pues severas, y en este caso no hablamos desde pues unas altas capacidades hasta un TEA, un síndrome de Down, una persona con parálisis cerebral, o sea, hablamos de un grupo muy amplio de alumnado. Lo que contaba María Gabriela en la comisión del Parlamento de madres que esperan alrededor del colegio, de niños que no pueden ir al baño porque no está adaptado, o familiares que renuncian directamente a trabajar porque deben cuidar a sus hijos, ¿realmente esa es la situación que relataba María Gabriela? Tenemos muchísimos casos, evidentemente, como ella decía, hay centros que aparte de no estar adaptados no tienen el personal que se está requiriendo y que además es un derecho, no es que las familias nos hayamos unido para pedir cosas fuera de lo común, estamos hablando de que es un derecho que está contemplado tanto en la ley como en la Convención de la ONU de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Entonces estamos ante situaciones de que
familiares y madres y padres tienen que dejar sus puestos de trabajo para atender lo que no está atendiendo la Consejería de Educación para este alumnado. Entonces, aunque tengan el preferente motórico, aunque tengan el título que quieras ponerle al centro, siempre hay falta de personal, falta de recursos, lo que hace que las familias tengan que verse obligadas a supeditar su vida a esto, ¿no? A atender a sus hijos dentro de las instituciones educativas. Esta noche ha pasado por este plató la presidenta del Observatorio de Derechos Sociales, Emma Colau, hablaba de los recortes que hay en el presupuesto de Canarias, nombraba, por ejemplo, educación. ¿Ustedes han notado esos recortes, Irene? Evidentemente. Nosotros nos vemos siempre dentro de la tesitura de que cuando llegas al centro te dicen, oye, pues este año no tenemos auxiliar. Este año no vamos a poder contar con la ayuda de X personal que teníamos el año pasado. Entonces, aunque tú realmente no te des cuenta de si hay o no hay presupuesto, te das cuenta de que no hay recursos que están reconocidos, como ya nombré, por ley y que deberían de existir no solo para los NEAE, sino en general para todo el alumnado. Entonces, por supuesto que si nos damos cuenta de que esos recortes están haciendo que nuestros niños, sobre todo, pues se vean afectados a un nivel pues estratosférico. Estamos hablando de que ya no pueden realizar adaptaciones, no pueden incluirse en las aulas. Bueno, al final una desigualdad que no tienen por qué ver dentro del centro. Y yo me imagino que esos niños de alguna manera se frustran viendo que no hay medidas para ellos. Hablábamos antes de que no pueden ir al baño porque no está adaptado. Me imagino que ellos sienten esa frustración. Evidentemente, son niños que al final ven lo que pasa, ven que no consiguen hacer su día a día como el resto y todo pues por culpa de los recursos que se les está negando. Recursos que, vuelvo y repito, deberían de tener todos los alumnos por derecho para llegar a conseguir una igualdad para todos. Imagino que es una lucha de años. Yo no sé si han hablado en algún momento con la Consejería de Educación, en la anterior legislatura, en esta, ¿qué les han dicho? Al final, pues siempre tenemos la misma respuesta, el dinero. También recordarles que tenemos vencido el contrato con la empresa que lleva todo este tema de auxiliares, porque la consejería lo tiene externalizado. Este contrato lleva vencido desde el 2021, siempre se siguen acogiendo a eso cuando es algo que las familias no tenemos nada que ver. Entonces, si ese contrato está vencido, pues tenemos que renovarlo. Aparte de renovarlo, pues conseguir mejoras laborales para ese personal, porque al final existe mucha precariedad dentro de las auxiliares y esto es uno de los hándicaps que hace que la cosa funcione todavía peor. Y después nos dicen que claro, que cada año están invirtiendo más, pero es que ustedes tienen que tener en cuenta de que los casos de alumnos con NEAES está cada día en aumento. Cada año el porcentaje es mayor. Eso hace que el presupuesto no se pueda recortar. Es más, hay que aumentarlo cada año por causa de que cada vez hay más alumnado que lo necesita. Cuando uno habla con su entorno sobre, incluso con profesores y directores y padres y madres, de lo que ocurre en las escuelas, estamos hablando, por ejemplo, de alumnos y alumnas con necesidades especiales. En nuestra infancia, en la época en la que estudiaba, no se ponía nombre a nada. Afortunadamente ahora se sabe lo que tiene un niño. Cuando hay, por ejemplo, un niño con TDAH también, cuando un niño necesita una ayuda porque tiene una necesidad especial, afortunadamente se le pone, porque ya le digo que la situación avanza, ¿no? La vida ha avanzado. Tanto María Gabriela como el propio portavoz de la Comisión en La Palma, que fueron los dos portavoces que participaron ese 3 de diciembre en la Comisión de Educación en el Parlamento, recordaban que las promesas que había hecho el propio presidente actual, Fernando Clavijo, no se han incumplido. ¿Ustedes también lo consideran, que las promesas no se han incumplido? Bueno, consideramos que se hicieron ciertas promesas que no
aún a día de hoy no están vigentes. Esperamos que sea así, que haya una mesa de trabajo y que podamos llegar a acuerdos. Desde FAPA-Galdós siempre lo decimos, que queremos estar en la mesa de negociaciones, queremos que las familias tengan un papel importante porque al final somos los mayores afectados de todo lo que pasa dentro de esta consejería. Y sobre todo que, como ya he dicho antes y he nombrado, la ley LOMLOE del 2020 es la actual que tenemos en nuestro país y dentro de nuestra comunidad nos seguimos escudando en nuestra normativa que viene desde el 2006, 2010, etcétera. Hay que legislar y las familias, las federaciones de AMPAs queremos estar dentro de esa mesa de negociación, queremos saber qué es lo que se va a legislar y dónde van a quedar todos los recursos y todas las necesidades que tienen todos los alumnos NEAE de las Islas Canarias, que es muy importante que se les tenga en cuenta, ya no solo a nivel familia, es a nivel educación, sanidad, etcétera, porque dentro de las aulas les recuerdo que también tenemos niños con algunas necesidades a nivel sanitaria y que hay que cubrirlas con auxiliares de enfermería o con este tipo de personal que también es muy importante que tenerlos dentro de las aulas. Entonces, seguimos pues reivindicando que tanto el personal docente como el no docente y como las familias, todos tenemos que unirnos a una para que esto deje de pasar y podamos convivir de la mejor manera dentro de las instituciones, teniendo la formación necesaria, porque creo que también es muy importante invertir en formación para todo el personal y las familias, porque también lo necesitamos, y que esto deje de suceder, es decir, que nuestros niños estén con toda la garantía dentro de las instituciones educativas. Eso lo esperamos todos, porque seguramente que esta entrevista, este programa le va a llegar a las instituciones canarias y así que cruzamos los dedos y confiemos en que el próximo año algo cambie. Irene Valerón, portavoz de la Comisión NEAE de FAPA-Galdós, gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Fuerte y esperemos que sí, que esta gente pueda estar dentro de esa comisión y que las cosas cambien. Bueno, atención, más cosas. Atención a la alerta que ha lanzado la propia Fiscalía porque dice que aumenta en Canarias las ciberviolencias machistas, sobre todo entre los más jóvenes. Señala el Ministerio Público que los delitos de acoso o amenaza a través de las redes sociales ampara al autor por el anonimato y dificulta también la instrucción que exige una investigación tecnológica. Un estudio del Cabildo de Gran Canaria detectó en 2022 que solo el 5% de las mujeres que viven en la isla pues sufre ciberviolencia machista. Denuncian los hechos ante las autoridades, solo el 5%. Además, el 50% de las mujeres de Gran Canaria ha sufrido al menos una situación de ciberviolencia machista de carácter sexual en Internet. Y sigo en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, porque hay una plaga de ratas y de gusanos, lo que denuncian los vecinos de la capital Gran Canaria. Son muchas las imágenes que han circulado estos días a través de las redes sociales, imágenes como esa que ven, donde una rata se colaba en el interior de un establecimiento. Al parecer, esta plaga se extiende por muchas zonas de la capital Gran Canaria. El ayuntamiento realizó solo el pasado mes de octubre hasta 139 actuaciones de desratización. Los grupos de la oposición han preguntado estos días a la concejala responsable por esta situación y ella, lo van a escuchar, Carmen Luz Vargas, achaca al cambio climático el aumento de los roedores. Con respecto a los gusanos que cada vez duran más, pues mire, me va a tener que dar la razón en algún momento de que el cambio climático está haciendo de la suya. A ver si en algún momento nos ponemos y entendemos que el cambio climático está haciendo de la suya. No solo con los gusanos, sino con las ratas, que tienen que salir del subsuelo porque no tienen comida y salen a la superficie. ¿Usted cree que a la rata le gusta acampar por la calle, que sabe que a la que vi yo mato? Bueno, y esta casa, Mírame Televisión Canarias, hace justo una semana lo volvió a conseguir con el telemaratón solidario. Manolo, ningún niño se va a quedar sin un juguete. Hemos conseguido los 6.000 juguetes. Un gran aplauso. ¡Bravo! Sigue emocionando ese momento cuando lo vemos. Bueno, tenemos con nosotros una mujer que cuando llega al plató es puro torbellino, pura luz, pura alegría, pura energía. Lidia Arias, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ardiel. ¿Estás más descansada después de una semana? Todavía necesito como una semana más. Para pero recuperarte. Sí, ya estoy algo más descansada porque fue un día intenso pero bonito.
Y al final que teníamos un objetivo, que es lo más importante, que fue que lo conseguimos. Lo conseguimos. 6.000 niños no se van a quedar sin alimentos, sin juguete. ¿Te emociona como nos emociona a muchos el volver a escuchar las palabras de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila? Arturo, yo te voy a contar un detrás de cámaras, porque al final somos muchos el equipo que está trabajando detrás de cámara, y justo cuando Rosa Dávila leía si habíamos conseguido el objetivo o no, al final son muchas horas, son más de 7 horas en directo, que claro, no sabemos cómo es, porque uno está centrado en, vale, tiene que entrar, ahora viene esto, ahora viene lo otro, coordinar todo para que salga bien, y no estás viendo realmente las donaciones. Entonces, cuando Rosa Dávila leía ese documento que decía que sí se había conseguido, yo miré para el equipo de donde estaba el sonido, que estaba nuestra compañera Isma, y la miré y las dos estábamos con los ojos rayados de decir, es que lo conseguimos. Un año más, por fin, podemos decir que lo volvimos a conseguir, y que este año esos más de 6.000 niños van a tener unos reyes dignos, y que aparte van a tener alimentos que le van a ayudar para hacer frente no solo a las Navidades, sino a enero, a febrero, a marzo y abril. Son 4 meses esenciales que esas familias canarias van a tener con qué alimentarse. Qué bueno. Y esas cifras que daba la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, pues fueron refrendadas luego por nuestro director Manuel Artiles. Gracias, de verdad. Ha sido un honor que la presidenta de la isla Solidaria, hoy se haya alzado como voz de todos los voluntarios de todas las islas, y que una mujer que preside hoy nuestro Cabildo, en nombre de tantas familias, haya dicho esto que hemos escuchado. Ni un solo canario pequeñito nuestro va a perder esa ilusión el Día de Reyes. Y lo que es más importante, sus padres van a tener la garantía, 40.000 canarios, de que durante 3 meses no van a tener falta. Les vamos a respaldar. Ese es el resultado de tantos meses de trabajo. Bastante, porque y al final luego llega el día, y el día el equipo tiene, por lo menos yo hablo de mí, yo tengo miedo de que ese día no se consiga el objetivo, porque al final no es un objetivo que se marca Mírame o que se marca el Banco de Alimentos, sino que son muchas personas las que dependen de eso. Entonces, el llegar ese día y no saber si vamos a conseguirlo para darle respuesta a esa persona es un agobio, y ver que finalmente sí se consiguió, que habían incluso más de lo que esperábamos, particulares que estaban viendo la pantalla, que me estaban viendo que se estaba desarrollando el telemaratón en el Mercatenerife, dijeron, voy a ir a donar lo que buenamente puedo. Ahora me viene a la cabeza ese señor que, llevaba esos colchones para bebés, cada uno con lo que... lo mismo. Cada uno con lo que podía, ese día pues se acercaba, ¿sabes? Ya no solo con esas empresas que sí nos habían confirmado que iban a estar el día del telemaratón, sino esos particulares que voluntariamente dijeron, pues mira, ahora salgo de trabajar y voy a ir al Mercatenerife. O sea, que llegue ese día y ver esa actitud ya no solo por parte de las empresas, sino también de los propios, las personas anónimas que estaban viendo la pantalla, es increíble. Es que ese miedo no deja de estar, porque son muchos meses de preparación, son muchos meses hablando con empresas que te dicen, sí, vamos a donar esto. A los pocos días te llama y te dice, vamos a aumentar la donación. El preparar las distintas cabalgatas, en este caso, este año con lo de los niños, la del carnaval, pero claro, tiene que llegar el día y toda esa gente tiene que ir, y todas esas empresas tienen que acudir y que lleven esa donación. Que al final son muchas personas las que participan, como bien decías, la cabalgata, esos más de 700 niños que estuvieron con sus profesores, los colegios, que no es nada sencillo coordinar una actividad de ese calibre para sacar a los pequeños de las aulas, llevarlos, o sea, es mucha gente, muchas personas, muchos colectivos, muchas empresas que al final sí nos pueden confirmar, pero también puede pasar que ese día por cualquier motivo no lleguen y no estén ese día presentes. Entonces, verlos allí, ver empresas que ni siquiera sabíamos cómo se llamaban, que iban, o empresas que nos decían, mira, vamos a donar esto, y cuando llegaban al mercado decían, no, es que al final trajimos todo esto porque nos apeteció, porque quisimos hacer una compra nosotros con nuestros empleados. Eso es increíble. Tanto tú como Isma han coordinado durante estos meses a buena parte del equipo. Hay gente que se ha incorporado para trabajar en la elaboración de este telemaratón. ¿Qué has palpado cuando has hablado con ellos, sobre todo con los novatos?
Que tenemos un equipazo, yo no puedo decir más nada, pero la verdad que tengo que darle las gracias porque al final también es muy importante la parte del equipo que había de Mírame, del equipo que había del propio Banco de Alimentos, que también hicieron rondas, que esto hay que también comentarlo, sí. Hicieron rondas para que durante todo el día viniesen distintos voluntarios, que estuviese todo el rato cubierta esas donaciones, después posterior para hacer toda la recogida, meterla dentro de esa nave del Banco de Alimentos. Y el trabajo que lleva posterior, porque claro, nosotros ese día es mucho trabajo, el trabajo previo increíble de meses, pero el Banco de Alimentos es quien se ha encargado desde ese día 12 hasta hoy día 19 de hacer todo el reparto para que efectivamente el día 24, que es Navidad, estén en toda esa comida ya repartida, todos esos juguetes también repartidos. Entonces, el trabajo del equipo de Mírame, pero es que el trabajo también del Banco de Alimentos, del Cabildo, ha sido un equipazo. Es que el verdadero trabajo empezaba el día siguiente, 12. El día 13, o sea, el 12 del 12 recaudamos lo que se recaudó y claro, es el Banco de Alimentos el que empieza a repartir pues los juguetes, los enseres, los alimentos y después el equipo técnico que hay en Mírame. El día anterior montando todo lo que se montaba y después esa noche desmontando todo lo que se desmontó. Es que hay mucho fuera de cámara que, claro, al final pues ese día se ve reflejado, se ve de esa manera y se obtienen esos objetivos por todo el equipo que hay alrededor, tanto técnico de Mírame, del Banco de Alimentos, que esa misma noche, la misma noche del 12, se encargaron de ya dejar paletizado dónde estaban los juguetes, dónde estaban los productos perecederos, dónde estaban los productos de higiene, para ya el día 13 empezar con el reparto y encargarse de llamar una por una a las ONG, decirle, oye, tiene que venir tal día, a tal hora para hacer la recogida de esto, que es un trabajo que no se ve, por desgracia, en cámara, porque ese día, pues, al final solamente vemos las entregas que se hacen, pero es que el trabajo que hay posterior y antes es inmenso. Y nosotros nos hemos encargado de reiterar una y otra vez la transparencia, porque son los bancos de alimentos los que van a darle todo esto, a hacerle llegar, si no lo han hecho ya, a esas más de 220 organizaciones y gracias también a la colaboración de las navieras que va a trasladar todo eso a las distintas islas. Hubo muchos momentos. Yo sé por dónde me vas a venir, Javier. Hubo muchos momentos en este telemaratón, pero hubo un momento que yo creo que era 3:30 de la tarde. Sabía que ibas por ahí, sabía. Momento, con perdón, jodido porque estaba como todo muy tranquilo, aunque no paraban de suceder cosas. No paraban de suceder cosas, Exacto. Pero estábamos como tranquilos. Sí, en comparación con el tranquilos. inicio, con esos pequeños, estábamos tranquilos. Y de repente llegan 120 mayores de la Vega de San Mateo de Gran Canaria. Este es el momento. ¡Bienvenidos a todos, San Mateo! Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias. Una imagen, desde luego, muy bonita, que demuestra cómo el Telemaratón Solidario recorre toda Canarias de punta a punta, las 8 islas, ahora mismo esta representación también desde Gran Canaria, en una iniciativa que, recuerden, hacemos desde aquí, desde el corazón de Tenerife en Santa Cruz, pero que llevamos a todo el archipiélago a través de esa logística que tiene esta iniciativa. Poco a poco se van acercando todos los mayores de San Mateo. Se ponen los pelos de punta, porque después José, el compañero técnico de sonido, puso la música de Somos Costeros y ahí empezamos a bailar todo el mundo. Todo el mundo, incluidos ustedes, que Sí. hay un vídeo por ahí que dice las malas lenguas que yo no los quería dejar bailar. No, Mentira. nos cortaste para que saliéramos a bailar con los mayores. Efectivamente, porque estaban ustedes cortados, bailando, donde a escondiditos, hago, no, hombre, vayan a bailar. Fue increíble ese momento, la verdad que fue un subidón. En ese momento como que estábamos relajados, estábamos tranquilos, viendo llegar a las empresas y de repente cuando aparecen todos esos mayores de la Vega de San Mateo, con la música, con sus regalos empaquetados, envueltos para dárselo a los niños, para mí fue que dentro de todos los momentos que pasaron ese día, yo me atrevería a decir que es el top 1. Es el top 1, Para totalmente. mí lo es. Porque fíjate, y la marcha que tienen estos mayores, porque te doy un dato, a las 6 de la mañana se subieron una guagua en San Mateo para luego ir al puerto, coger un barco, ir hasta Tenerife. En Tenerife, pues visitar Candelaria, visitar la laguna, comer en La Esperanza y aparecer en el telemaratón. Y después llegaron a las 11 de la noche a su pueblo, a San Mateo. Yo no sé cómo aguantaron. Yo Ardiel, los admiro porque yo a las 3 de la tarde yo ya hubiese estado dejándome dormir en la guagua y después de comer
Y ellos estaban allí con una marcha, con un ritmo, con una alegría, que es que fue un subidón. Y yo estaba allí hablando y ellos venían, se acercaban, hablaban con nosotros y yo, pero qué maravilla de gente, qué maravilla. Qué bueno. Top 1, La Vega de San Mateo, los 120 mayores que llegaron. Top 2, los niños. Yo diría que sí. Es que fueron tantos momentos que es que me da hasta miedo decir que es el top 1, porque es que luego pienso en los niños y digo, no, es que los niños, el momento ese con Pirueta Show, es que también fue un top 1. Maravilloso, maravilloso. Bueno, comparten el ranking. Entonces, venga, como es vale. el premio ex aequo, ¿no? Venga, se lo damos vale. a los dos. Los niños, 700 niños de 16 colegios de la isla de Tenerife, tanto del norte como del sur, y el área metropolitana, y con ese embajador. Y también con Pirueta Show, que los niños estaban alucinando cuando los veían con esos muñecos Disney, y también con los cazafantasmas que llevaron ese coche de Barbie, con ese pedazo de Stitch de 3 metros, creo que era. La verdad que fue increíble todo ese Los talleres de momento. magia, papiroflexia, Que había de todo. globoflexia, en fin, había de todo. Los niños estaban encantados, al final era el objetivo, que aparte de educarlos con esos valores de la solidaridad, que puede llegar un momento en el que nuestra familia, nosotros mismos estemos pasando por eso, y hay que enseñarles a que en un momento determinado esto puede ser normal, esto puede pasar y hay que ayudar a quien más lo necesita, pero también que pasasen un buen rato, que estuviesen allí, que disfrutasen de ese momento y que viesen como que la solidaridad se puede combinar con ese momento de como esa fiesta que decimos nosotros del telemaratón, la fiesta de la solidaridad. Y ahora, la edición número 13. Ardiel, queda un año. Déjame descansar porque necesito un año. Sí, pero tenemos a un director que ya está pensando en eso. Él sí lo dejamos, pero no. Hay que descansar, volveremos a reunirnos en septiembre con todas las entidades, con los bancos de alimentos, haremos valoración como hacemos todos los años de qué necesitan, qué no necesitan, en qué situación se encuentran los bancos de alimentos, como hicimos este año, que bueno, el Banco de Alimentos de Las Palmas ya saben que se encontraba con ese problema, que no tenía las despensas como le gustaría, sino que más bien estaban vacías. Entonces nos volveremos a reunir, volveremos a ir con nuestro director y veremos si hay que hacer una nueva edición del telemaratón. Por cierto, yo hablaba de los niños, de esos 700 niños, esos 16 colegios. El embajador, aquí está el embajador que habló en el escenario. Por ello, nuestro mensaje directo es pedirles el apoyo, la colaboración, el formar parte de este amplio séquito que llevamos los Reyes Magos para conseguir la ilusión y la esperanza de los que no tienen. El embajador que les lleva este mensaje, que soy yo, les explicará ampliamente lo que es necesario para llevar este mensaje adelante, una recogida de juguetes, donaciones, en fin, alimentos y demás que puedan hacer felices a los que no tienen y pasan necesidad. Nada más por ahora. Nos vemos el 5 de enero en la cabalgata por las calles Canarias y firman los 3 Reyes Magos, Melchor, Gaspar y... Un aplauso para los Reyes Magos. Un aplauso para los Reyes Magos, el embajador que después se sentó en una sillita allí al lado de los buzones y recibió a cada niño. Cartas y cartas de niños. Oye, Ariel, estábamos hablando de momentos top y yo estaba pensando, hay otro momento que no hemos mencionado y me parece también uno de los mejores, el momento de los, creo que eran 15 camiones de Intesa. Bueno, eso con fue. Todas las donaciones que solamente se pudieron casi que descargar los últimos porque teníamos que, ya estaba entrando el grupo del carnaval, teníamos que seguir ese momento tocando las pitas por esa entrada del Mercat de Esa Tenerife. compañera Marian Abdelayek tratando de parar uno de los camiones es maravilloso. Vayan a nuestro canal de YouTube, búsquenlo, eche para adelante casi al final y lo verán como ella, con los pelos así, trataba de parar el camión. No, fue maravilloso. Ese momento fue muy increíble. emocionante de cómo iba Fue pasando. Increíble, junto después de entrar todos los camiones de Intesa, se hizo la descarga, que todavía siguen llegando voluntarios, me refiero a personas que nos estaban viendo por la televisión que se acercaban. Luego también las donaciones en los grupos del carnaval, que ellos fueron a participar, pero aparte llevaron sus coches con sus donaciones de cada una de las agrupaciones y de cada una de las murgas. O sea, ese momento también fue, y ya pues el cierre apoteósico con que habíamos conseguido el objetivo. Bueno, pues ahora toca descansar en estas fechas. Te agradezco que hayas estado aquí. Oye, te pregunto, ¿has comprado lotería de Navidad? Muchas.
Mucha. Déjalo ahí. Tú estás dentro de la media de esos 62 euros de media que vamos a gastar. No te voy a decir o hemos gastado o lo supera. No te voy a decir, Ardiel, Bueno. pero bastante. ¿Y tienes alguna superstición con el tema de los números de lotería? No sé, lo pasas por la calva de alguien, la Hombre. barriga de una embarazada. No, de eso no. Sí por número, pero tampoco lo voy a decir por si acaso. Bueno, pues que Mariana Abdelayes se ha ido a la estación de servicio La Chasnera, se ha ido también a diferentes zonas de Canarias a preguntar. Vamos a verlo. A pocos días de la lotería de Navidad ya se siente la emoción entre la gente. Lo que vamos a coger en la suma, cerca de 100 números. Llevo como 15, 16 años más o menos jugando siempre el 13. Normalmente las personas a la hora de escoger una cifra tienen una serie de creencias o preferencias. Intentando buscar un número que sea divisible, que al dividirlo, tipo la raíz cuadrada, dé un número entero. Aunque hay otros que van a lo opuesto. No ninguna superstición, dicen que el 13 le dan mala suerte, pero yo adoro el número 13. De hecho, lo he buscado por un montón de sitios de lotería y totalmente agotado. En los días previos al sorteo, las oraciones a santos y vírgenes se multiplican. San Pancracio lo ponemos los números debajo, solemos hacerlo. También afloran algunas supersticiones. El año pasado lo pasamos hasta por un calvo, pero calvo no quedamos nosotros. No hubo manera, no sacamos nada. Se lo pasan también por los pies de los bebés y cosas así, sí he oído yo, pero lo he oído de mi familia atrás. Y otros que no compran el décimo, pero sí lo juegan. Tienes suerte, yo no. Dices, tú también, porque tú lo que pones es la mano. Sí, yo compro y ella pone la mano, ¿eh? Ahora no le pidas un duro, ¿eh? La lotería de Navidad se ha convertido ya en una tradición en la que se comparte la emoción y los décimos. Pues mucha suerte a todos y si no, pues es el Día de la Salud. Totalmente, Una como salud de decía, hierro. no me pides ni un duro. No. Lidia, gracias. Gracias, Ardiel. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Enseguida más cosas aquí en el repaso en Canarias al Día. Hasta ahora. Seguimos en el repaso en la autonómica de las Islas Canarias. Nos quedan algunas cosas más que contarles. Los transportistas volvieron a salir esta semana a las calles, sobre todo a Santa Cruz de la Palma y Las Palmas de Gran Canaria. Se movilizan contra la subida del precio de los combustibles. Recuerde que los transportistas vienen manteniendo un calendario de movilizaciones que podría llevar a una huelga indefinida a partir del 23 de diciembre. Y como cada semana, gracias al Gobierno de Canarias, abrimos la Agenda Canaria 2030. Hoy hablamos de cultura y de gobernanza. Saludamos a esta hora a Roberto González, director del Instituto de Estudios Estudios Canarios. Roberto González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludarle. ¿La cultura, Roberto, también tiene cabida dentro de esta Agenda Canaria 2030? Sí, la cultura es uno de los pilares de la Agenda Canaria 2030 y además es una suerte para nosotros aquí en el archipiélago porque realmente inicialmente no formaba parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero cuando se apostó en la Agenda Canaria por focalizar cuáles eran los grandes pilares, pues uno de los 5 bloques es precisamente el de la cultura, ¿no? Y todo lo que ello conlleva. O sea que es un elemento muy importante. Diga una cosa, señor González, ¿qué aportaciones hizo el propio instituto a esta agenda, en la elaboración de la Agenda Canaria 2030? Bueno, nosotros realmente hemos participado ya en una fase posterior, una vez que la agenda ya estaba en marcha. Nosotros hemos formado parte de uno de los grupos de pilotaje que el Gobierno de Canarias activó para presentar proyectos que vincularan los objetivos de la Agenda Canaria con actividades verdaderamente realizables, ¿no?
con proyectos que se llevasen a cabo. Y ahí sí que nosotros hemos tenido este año pues una actividad bastante dinámica, desarrollando proyectos que esperemos que a medio y largo plazo puedan ver la luz, pero sobre todo vinculados con lo que es uno de los grandes ejes de actuación del Instituto en toda su historia, que ha sido el patrimonio histórico, cultural en general. Dice la web de la Agenda Canaria 2030 del Gobierno de Canarias sobre la cultura, lo voy a leer: garantizar los derechos culturales como elementos de construcción de una ciudadanía cultural para el desarrollo sostenible en sociedades inclusivas. ¿De qué forma se garantiza, señor González? Se garantiza fundamentalmente utilizando algunas de esas palabras que ha citado bien en el enunciado, ¿no? Desde la educación y sobre todo desde el compromiso cívico, desde lo que nosotros llamamos la socialización de ese patrimonio, ¿no? Desde el momento de que la cultura no sea concebida como algo ajeno a la comunidad, al pueblo, sino que sea asumido como una parte directa de ella, ¿no? Y eso se trabaja desde la educación. Por eso digo que no estaba dentro de los objetivos que se marcaron, de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, no estaba explícitamente, pero sí es verdad que en muchos de los objetivos, el de la educación de calidad, como ya hemos comentado, pues también es un pilar fundamental, ¿no? Entonces, desde la creación y desde la investigación sobre la cultura, pues se abordan todos esos ámbitos de desarrollo que has comentado, ya digo, desde todas las facetas. Pero lo más importante es que tiene que conseguir, o debemos lograr que digamos que el conjunto de la comunidad sienta la cultura y sienta el patrimonio como propio. La cultura también nos hace crecer, ¿verdad? Como ser humano. Bueno, nos hace crecer como seres humanos y si me permites también la visión quizá un poco más material, la cultura es un sector económico muy potente a nivel mundial ya, ¿no? Es uno de los sectores que más está generando el Producto Interior Bruto. Entonces, ya no se trata solo de apostar por la cultura como un elemento, pues digamos, que enriquece el espíritu, que pues propicia entornos de calidad y de reflexión y de digamos, incluso hasta de diversión o entretenimiento de nivel, de calidad y un poco enriquecido y además vinculado con nuestra realidad más cercana, sino que también se puede convertir en un motor económico de primer nivel, porque ya digo que las industrias creativas, la gestión cultural, la gestión patrimonial, pues constituyen pues hoy mismo activos muy importantes en las sociedades desarrolladas. Hablaba del dato económico, fíjese, un dato que conocimos este año que está acabando ya, la cantante Taylor Swift, en su gira que viene un par de años haciendo, en su gira mundial, ciudad en la que actuaba, ciudad en la que cambiaba directamente el Producto Interior Bruto. Señor Roberto González, director del Instituto de Estudios Canarios, gracias por atendernos, muy buenas noches y felices fiestas. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por el interés y la invitación. Y con Roberto González, hablando de cultura y gobernanza, cerramos la Agenda Canaria 2030. Bueno, varias cosas más antes de despedirnos. No es la primera vez que ocurre. La playa de Guasimeta, en Lanzarote, ha vuelto a aparecer un delfín muerto. Los bomberos voluntarios de la isla ayudaron en su traslado hasta un vehículo de rescate. En la recogida, lo están viendo, del cetáceo también participaron efectivos de recogida de fauna silvestre. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia vuelve a lanzar un llamamiento. Hacen falta reservas de sangre y por eso piden que vayamos a donar, sobre todo durante estas fechas navideñas. El reto del instituto es alcanzar las 100.000 donaciones, así que no hay excusa para no acudir a cualquiera de los puntos de extracción que pueden consultar en la página web, que es efectodonación.com.
Y algo más, la palmera Valeria Castro ha sido nominada para los premios Goya por esta canción, El borde del mundo. Se trata de la banda sonora de la película El 47, película que por cierto les recomiendo. Es la segunda vez que Castro ha sido nominada, es nominada. Ahora solo hay que desearle suerte, que consiga la estatuilla en la próxima edición de los Goyas, el 3 de febrero en Granada. Pues con ella nos vamos. Hasta aquí el repaso. Gracias a CIA, gracias al equipo técnico. Nos vemos el próximo año. Por cierto, feliz cumpleaños al realizador, a Miguel Morales. Adiós, buenas noches. Que me quede en el borde del mundo, y aunque no entiendan que por qué pregunto, y aunque me traten siempre de extraño, y aunque pasen y pasen los años, no se olvida el recuerdo ni el daño del poble i del que s'ha estimat, de la meva enyorança al teu costat, del dolor que al món no expliquen i del camí que cada dia es complica. Per a totes les coses aguantar y per l'amor a qui vas voler cantar, del que lucha con miedo ahí en su pecho, por si eso nunca nadie lo convierte en hecho. Tantos ojos que solo miran a